Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a este en vivo con un tema tan actual y que nos afecta tanto como familias, como padres, como oftalmólogos, y es la exposición a las pantallas en nuestros niños y en nuestros pacientes. La idea del tema de hoy es que hablemos como de esa exposición tan prolongada que han tenido nuestros hijos desde el momento que inició la pandemia a los diferentes dispositivos electrónicos, cómo esto afecta su salud visual y además, y muy importante, cómo podemos prevenir que estos dispositivos afecten en menor manera a nuestros pacientes y a nuestros hijos. Entonces, la idea de hoy es más que como oftalmóloga pediatra, es mejor como mamá, que hablemos cómo nos ha afectado como familias y cómo ha afectado a nuestros hijos el uso de estos dispositivos electrónicos. Entonces, quisiera presentarme primero. Mi nombre es Liliana Vélez, yo soy médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy oftalmóloga de la misma universidad y tengo una subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo. Soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana de posgrado y trabajo en la Clínica de Oftalmología San Diego como oftalmóloga pediatra y estrabóloga. La consulta de oftalmología pediátrica es una consulta muy emocionante y muy apasionante, pero además que eso tiene una gran responsabilidad porque hay que cuidar los ojos de nuestros chicos para toda la vida, ¿cierto? Son los ojos que les van a permitir aprender y vivir muchas experiencias en su vida, y entonces son ojos y es un órgano que tenemos que cuidar desde ya, porque después no vamos a tener manera de cambiar ciertas condiciones que pueden empezar a presentar desde la infancia. Notamos que desde el año pasado, ¿cierto? Con la pandemia y además con las clases virtuales que nos cogieron desprevenidos, a los papás, a los colegios, no estábamos preparados para empezar a recibir clases virtuales todo el día. Y además el encierro nos llevó al uso de dispositivos electrónicos que estos chicos usaban como para jugar, para pasar el tiempo, en vez de ir como no podían ir al parque, no podían ir a estar con sus amigos, también fueron como medios que nos sirvieron para que ellos socializaran. Y desde el año pasado pues empezó una gran exposición al uso de pantallas. Inicialmente nosotros como oftalmólogos pediatras estábamos siempre enseñándole a nuestros pacientes y también como mamá, como papás a nuestros hijos, que el uso adecuado de las pantallas era aproximadamente cero en pacientes y en niños desde los 0 a los 3 años, que es lo que dice la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica y también la OMS. La exposición debe ser 0 hasta los 3 años. De los 3 años a los 6 años debe ser 1 hora al día, y a partir de los 6 años hasta más o menos los 14 o 16, pues máximo 2 horas al día. Después de los 14, pues ya es dependiendo de lo que los padres definan. Lo único que se permitía era hacer llamadas, videollamadas a los familiares que vivían lejos, pues porque es muy importante ese vínculo, formar ese vínculo de la familia. Y pasamos de estar 0 horas en esos menores, 1 hora en los chicos hasta 6 años y en los mayores 2 horas, a pasar jornadas de aproximadamente 6 a 7 horas de clases, muchas veces ni siquiera en un computador, sino en un dispositivo más pequeño como un celular, o sea, 7 horas, 6 horas de celular, porque como los papás también estaban en trabajo en casa, pues no todas las familias tienen 3, 4 computadores para que los 2 papás trabajen, para que 1 o 2 hijos puedan acceder a una pantalla que les haga menos daño. Entonces
estaban también los chicos conectados al celular del papá o a una tablet, a dispositivos pequeños, pues que producen muchas más alteraciones en los ojitos. Pasamos entonces de estar prohibiéndoles todo el tiempo a vivirlo también nosotros en nuestra casa con nuestra hija, que le prohibíamos completamente las pantallas. Ella no tiene celular, no la dejamos jugar videojuegos nunca, tiene derecho a ver 1 hora de televisión a la semana, y eso que normalmente se le olvida. Entonces pasamos de ser unos papás súper estrictos con el tema de las pantallas y súper juiciosos a decirle: hija, te toca conectarte 5 horas al día. Pues para ella fue como, pues qué contradicción, pero además de lo difícil que es mantenerlos allí interesados en las clases, también fue como abrirles el mundo de los dispositivos electrónicos. Entonces ella supo que allí se podía conectar con sus compañeros, podía verlos, podía compartir juegos con ellos, y entonces cada vez quería estar más tiempo pasando en las pantallas. Y fue, pues yo creo que para todos los papás ha sido un poco difícil cambiar esos hábitos que teníamos de ser muy juiciosos con el tema de las pantallas, muy restrictivos para cuidar la salud visual de nuestros hijos, a decirles exposición de 7, 8, 9 horas al día, dependiendo de la edad de los niños. Entonces, la idea es que ahora que van a volver, se supone que vuelven presenciales después de las vacaciones, pues volvamos a ser un poquito más juiciosos con el uso de las pantallas, un poquito más estrictos, y además otras recomendaciones de cómo se deben usar para que los niños tengan menos problemas visuales. Entonces, la idea es volver a la menor cantidad de pantallas que se pueda. De 0, yo le digo a los papás, de 0 a 3, usemos pantallas en casos de emergencia. O sea, los papás tienen una reunión de trabajo y trabajan desde la casa, no tienen quien les cuide a los niños, entonces televisión, que es la pantalla menos mala. O sea, no hay ninguna pantalla que no produzca ninguna alteración en los ojitos y en la salud visual, pero si hay que escoger, el televisor, que es una pantalla más grande y que se ve más lejana, es la que podría producir menos daño. Entonces les digo a estos papás, traten que los chicos, pues en esos casos de emergencia, pues se conecten de una pantalla más grande. Igual pasa para los chicos que van a seguir como virtuales o en alternancia. Entonces la idea es que sea la menor cantidad de tiempo en las pantallas, pero también el tamaño de las pantallas y la distancia a la que se usan influyen. Cuando tenemos solamente un celular para que los chicos se conecten, entonces la idea es que ese celular lo conectemos en la medida de lo posible a través de un cable HDMI a un televisor o a una pantalla que no estemos usando. No tiene que ser un smart, pues puede ser una pantalla vieja. Yo les digo, si tienen un televisor barrigón por ahí, sáquenlo. Saquen ese televisor, lo desempolvan y con un cable HDMI le ponen las clases para que las vean en una pantalla mucho más retirada y una pantalla más grande. Lo mismo en el caso de las tablets, que son pantallas de aproximadamente 10 pulgadas, y muchos de los portátiles, la pantalla tiene el tamaño de una tablet. Entonces, si son de 12 pulgadas hacia abajo, la distancia es 30 centímetros, que es la distancia más dañina para los ojitos. Entonces, la idea es que cambiemos y a través de un cable HDMI los podamos conectar a un televisor, que es una pantalla más lejana, menos dañina y más grande. Si los chicos tienen un computador de escritorio de más o menos 20 pulgadas, que son los computadores como todo en uno, que son más grandecitos, esos computadores se pueden ver a 60 centímetros, es más o menos la distancia de la mano, entonces, del brazo. Entonces, que ellos estiren el brazo y no toquen la pantalla, porque la tendencia que tienen es a irse, aunque sea una pantalla más grande, se van acercando y quedan pegados, como si estuvieran viendo un celular. Entonces, en el caso que tengan, pues como acceso, tengan en la casa la posibilidad de usar una pantalla que sea más grande, como un computador de escritorio, pues se debe usar a 60 centímetros. Pero lo ideal
es que ellos se conecten siempre a una pantalla más grande como el televisor. Y esa pantalla, que es una pantalla de más de 40 pulgadas, se debe ver a 3 metros, que es lo ideal. Entre más grande, pues mucho más lejana. Si es una pantalla de 50 pulgadas, se debe ver a 4 metros. Entonces, la idea ahora que vuelven es que los que vuelvan en alternancia, pues se conecten a una pantalla mucho más grande, y los que vuelven presenciales, pues en la tarde que llegan a la casa, es mejor que hagan las actividades a través de una pantalla del escritorio, o también se pueden conectar a la pantalla del televisor, porque ver más del tiempo recomendado, que lo dije al principio y lo quiero repetir para que nos quede súper claro, más del tiempo recomendado, que es nada hasta los 3 años, de los 3 a los 6, 1 hora al día, y de los 6 a los 14, 2 horas, ver más de ese tiempo pantallas, pues hace que los ojos se resequen. Primero, los chicos que tienen alergia, al asociarse ese ojo seco, pues vamos a tener unas alergias de muy difícil tratamiento y van a tener síntomas constantes. También vamos a tener miopías, o sea, al ver pantallas cercanas disminuye la visión de lejos. Entonces, cada vez más en la consulta vemos que estos pacientes, que estos niños están consultando porque de un momento a otro ya no ven de lejos. Al estar conectados tanto tiempo en una pantalla cercana, ya de lejos van perdiendo visión, se quejan de visión borrosa, y normalmente estos pacientes ya han desarrollado una miopía que tiende a ser progresiva generalmente, y que ya se queda y les va a afectar pues como su salud visual. También hemos visto que después de la pandemia y de ese uso excesivo de pantallas, ha aumentado la cantidad de estrabismos, o sea, de desviaciones en los ojos, especialmente desviaciones convergentes, o sea que los ojos quedan torcidos pues hacia adentro por estar viendo pantallas aquí muy cerquita. Entonces, imagínense, ojo seco, unas alergias de muy difícil tratamiento, miopías cada vez más severas, empiezan con unas miopías muy altas, y nuestros chicos que tienen miopías altas, pues, o ya tenían una miopía, pues cada vez la miopía va creciendo de una forma más acelerada por el uso de las pantallas, y también desviaciones en los ojos, es lo que más hemos visto después de la pandemia. O sea, son las principales causas de consulta. Entonces, la idea al conectarse a las pantallas es también tener pues como ciertas recomendaciones en cuanto al ambiente para que se afecte lo menos posible la salud visual, no tengan tanto cansancio visual y no se empiecen a presentar estas patologías que estamos viendo tan frecuentemente. La primera indicación y la primera recomendación es evitar los ambientes oscuros, porque los ambientes oscuros, cuando vemos pantallas en un ambiente oscuro, lo primero que pasa es que disminuye la frecuencia de parpadeo, y al disminuir la frecuencia del parpadeo, entonces los ojos se resecan muchísimo más. Normalmente los niños parpadean 22 veces por minuto, pero cuando están viendo pantallas, lo que se ha estudiado es que parpadean máximo 5 veces. O sea, pasan de un parpadeo 22 veces por minuto a parpadear máximo 5 veces. Entonces, después de ver por un tiempo prolongado pantallas, los ojos están cansados, irritados, les pican muchísimo, dicen que tienen muchísimo ardor en los ojos, que están muy cansados todo el tiempo, pero es porque ocurrió esa resequedad en los ojos secundaria a la exposición de los ojitos a las pantallas. Entonces, la idea es que evitar los ambientes oscuros. Siempre que vamos a ver pantallas hay que tener una adecuada iluminación, pero tampoco hay que tener una iluminación excesiva, porque ese exceso de iluminación y exceso de brillo produce mucho cansancio visual. Entonces la idea es que el brillo del computador o de la pantalla que estemos usando sea muy parecido al brillo que tenemos como alrededor, pues a la luz que tenemos alrededor, debe ser como igual.
no debe haber menos brillo y menos iluminación en el ambiente, y tampoco más, debe ser como muy semejante para que no tengamos molestia con la luz, y no debemos tener como esas luces que se reflejan en las pantallas como luces que están en la parte posterior, sino que debe ser como en la parte de arriba, y tampoco anterior porque puede tapar. Entonces la idea es que sea como en la parte superior. Entonces podemos cuadrar la mesita o el escritorio de tal manera que pues la fuente de luz que tengamos la aprovechemos para que quede pues como encima de las actividades que estamos realizando, y evitemos esos reflejos que se presentan en las pantallas. Lo otro es que al momento de sentarnos pues a usar una pantalla, tenemos que tener además cierta ergonomía que tenemos que respetar. Entonces tenemos que tener siempre la espalda derecha, que la costumbre de nuestros chicos, incluyendo mi hija, es tener una posición como medio acostada y pegarse a las pantallas, lo cual es súper dañino. Entonces debemos estar derechitos. Yo siempre les digo que tenemos que tener el brazo así con L de lectura, o sea 90 grados, y las rodillas en la misma posición de 90 grados. Y las pantallas se deben ver, los celulares a 30 centímetros, no pegarse aquí, que es la costumbre que tienen todos nuestros hijos, de acostarse, recostarse en la silla, pegarse el celular a los ojos y apagar la luz. O sea, es lo peor que podemos hacer para nuestra espalda, para nuestros ojos y para que se desarrollen todos los problemas visuales. Entonces la idea es que estén derechitos, y el televisor se debe ver a 3 metros, como lo dijimos ahorita. El computador de escritorio, cuando es más de 20 pulgadas, a 60 centímetros, y la tablet y el celular a 30 centímetros. Siempre con los codos en 90 grados y también las rodillas en 90 grados, que a veces pues quedan muy bajitos, entonces queda pues el computador mucho más cerca de los ojos. Entonces hay que evaluar si uno pone como un elevadorcito de la silla o tiene que bajar un poquito la mesa para que queden más o menos en esta posición que les digo. Y las pantallas pues no deben ser altas, porque si son muy altas, los ojos tienden a abrirse mucho y se resecan más y se cansan más. La idea es que las pantallas queden por debajo del nivel de los ojos, aproximadamente 15 centímetros, para que el párpado cubra mucho más el ojo y los ojos no estén tan expuestos y no se resequen. El contraste, que es un tema que me preguntan mucho los papás, si hay que ponerles el fondo negro con las letras amarillas o no. Lo ideal de contraste es que sea fondo negro con letras blancas o fondo blanco con letras negras. No usar letras de colores, porque las letras de colores pues son mucho más difíciles de leer y producen muchísimo cansancio visual. Entonces la idea es que tengan estos contrastes muy en cuenta. Y el brillo, como lo dijimos, debe ser el brillo igual al ambiente. A veces algunos papás me dicen, no, yo pongo a mi hijo 6 horas en el celular, doctora, pero lo bueno es que yo le bajo el brillo. O sea, peor. Entonces, aparte pues que es exagerado 6 horas, y en el celular, que es la peor pantalla por ser más pequeña y más cercana, y encima le baja el brillo. O sea, ni me cuente, todo está mal, aquí hay que reevaluarlo todo. Entonces el brillo, que todos los papás, yo no sé, tienen la obsesión con el brillo, pues debe ser igual que en el ambiente, ¿cierto? Y el tema es que hay que buscar una pantalla mucho más grande y además que sea una pantalla más lejana, y mirar el tiempo que debemos y que nuestros hijos están usando estos dispositivos. Aparte de una cosa que es importantísima, pues se los digo como mamá, y es que hay que estar súper pendientes del contenido que están viendo nuestros hijos, porque uno puede estar muy tranquilo pensando que está en YouTube Kids, pero ahí los videos son una cosa terrible. Yo no sé en qué momento entra una publicidad de una cosa, de un video que uno dice,
una cosa completamente distinta a lo que los niños estaban viendo y de pronto se enganchan ahí. Entonces hay que tener además seguridad y estar vigilándolos para saber que sea un contenido muy adecuado para su edad y que sea un contenido pues que les permita aprender también. Cuando están en clases virtuales o cuando están usando pantallas, hay que hacerles énfasis a estos chicos, a nuestros chicos, que deben tener descansos. O sea, a veces son toda una mañana de play, de videojuegos, de juegos en línea con los amigos, y es muy importante que tengan descansos, y los descansos deben ser, hay una regla que se llama 20-20-20, y esa regla es que cada 20 minutos hay que descansar 20 segundos y mirar a 20 pies, y 20 pies son 6 metros. Entonces 20-20-20, que nos acordemos, cada 20 minutos, 20 segunditos, mirar a otra distancia que sea como a 6 metros. O mejor aún y más fácil, decirle cada media hora, cada media horita, que tiene que cambiar la posición de la mirada y mirar a una distancia más lejana, y cada hora debe hacer una pausa activa y descansar 10 minutos. En esos 10 minutos, importantísimo pararse, caminar un poquito para estirarse, para descansar un poquito, y también nos ayuda a que tengan un mayor parpadeo durante esos minutos y puedan mirar a otras distancias. Entonces, cada hora deben descansar 10 minutos y cada media hora, pues la idea es que miren a otra distancia. En los colegios está muy bien diseñadas las clases, pues a mí esa cantidad de clases me parece una locura, pero pues están diseñadas que cada hora hay unos espacios pequeñitos, y además hay 2 descansos más grandes en los que los chicos van y toman la media mañana o almuerzan. Entonces yo les digo, en esos espacios entre clase es para desconectarnos completamente de las pantallas, a pararse de las pantallas, dar una caminadita por la casa y hacer otra cosa, ¿cierto? Porque no se puede descansar una pantalla con otra, porque ellos dicen, ay, estoy descansando de clase y voy a aprovechar para adelantar la serie que me estoy viendo en el televisor, o ay, voy a aprovechar y me quedo aquí chateando con mis amigos, o voy a aprovechar para descansar y entonces voy a ver videos en YouTube. No, o sea, no se puede, hay que aclararles, no se descansa una pantalla con otra, eso no es descansar. En los espacios entre clases hay que esos espacios respetarlos y despegarse completamente de las pantallas. Y en los espacios más grandes, pues con mayor razón, hay que ir a almorzar, a bajar al parque, a caminar un ratico, a hacer otras actividades que no incluyan pantallas. A veces me dicen los pacientes, ay, pero es que tengo que adelantar tarea. Le digo, lo siento, te toca en esos espacios adelantar tareas que no incluyan pantallas. O sea, a leerte el libro, a hacer la manualidad, pero nada que incluya pantallas. En esos espacios no es el momento. Y después que terminen las clases virtuales, pues no es que, ay, ahora sí voy a descansar media horita con el play. No, ese es el momento de descansar y de hacer otras actividades pues que no incluyan ninguna pantalla. Una pregunta. Sí, hay una pregunta, sí. Mateo Montoya 54 nos dice, Uh-huh. generalmente una persona que padece de estrabismo evade mucho la luz y prefiere la oscuridad. ¿Qué se puede hacer en ese caso, ya que como dices, utilizar equipos tecnológicos en la oscuridad es malo? Sí, los pacientes con estrabismo, sobre todo cuando el estrabismo es hacia afuera, se llama una exotropia, cuando están en la luz ven doble. Entonces, en la luz el ojo se desvía más y tienden a cerrar un ojo, a tapárselo o a evitar la luz, como dice Mateo. Lo ideal en estos pacientes, como las pantallas empeoran las desviaciones y la oscuridad hace que se empeore aún más los síntomas y se empiecen a desviar más los ojos, lo ideal en estos pacientes que ya tienen estrabismo es que empiecen a hacer terapias de ortóptica. Entonces, lo primero que pueden hacer es consultar para iniciar un manejo con terapias de ortóptica, y si las terapias de ortóptica no alcanzan a producir que el estrabismo se vuelva a compensar, entonces sería importante pensar de pronto en cirugía,
porque si es un estrabismo que se descompensa fácilmente con la luz, pues es un estrabismo que tiene un ángulo grande y que generalmente pues amerita hacer un tratamiento, ya sea terapias o cirugía. Entonces está muy interesante esa pregunta, está buenísima, y la recomendación, Mateo, es consultar para hacer tratamiento del estrabismo y que puedas ver las pantallas con el brillo adecuado, sin que te moleste y sin que se desvíe el ojito, que es, por un lado, cansa mucho la visión y pues también es un poco molesto. Entonces está muy importante. Y otra cosa muy importante es que también podemos usar lubricantes para los ojitos en el caso de que hay chicos más sensibles y quieran pues o tengan que estar pegados a las pantallas, y a pesar de esos descansos que hagamos sigan presentando mucho cansancio en los ojos, mucha resequedad. Entonces podemos usar también goticas y lubricantes en los ojitos para disminuir todos los síntomas del cansancio visual. Y otra cosa importantísima en nuestros hijos es que hay que evitar completamente el uso de pantallas después de las 8 de la noche. Recuerden que el ciclo circadiano y además la producción de melatonina, que es lo que permite que uno tenga un sueño adecuado, y el ciclo circadiano, que es tan importante, pues se alteran cuando uno ve pantallas después de las 8 de la noche. Entonces hay que hacer énfasis en esto, que a las 8 ya no se debe ver más pantallas, o sea, estoy hablando de los niños menores de 16 años, ¿cierto? A diferencia de los adultos, que sí podrían ver un poco más, para evitar alteraciones con el sueño y con el ciclo circadiano. Entonces la recomendación es no después de las 8 de la noche. Claro que hay niños que se duermen muy temprano, se duermen a las 8, entonces hay que evitar las pantallas una hora antes de irse a dormir. Ahora me preguntan mucho los papás, me preguntan mis compañeros de pregrado, me preguntan las amigas, me preguntan muchísimo por todos los filtros de moda, ¿cierto? Porque ahora, debido al uso excesivo de pantallas, debido al encierro, a la pandemia, pues ahora ha entrado en un mercadeo impresionante de filtros que precisamente los venden diciendo que al ponerle filtros o usar gafas que tengan estos filtros, pues los ojos vamos a evitar que los ojos se dañen, que tengan alteraciones secundarias al uso de las pantallas. Pues yo les digo a todos que ojalá eso existiera, pero no es así. O sea, está demostrado que los filtros que están vendiendo, especialmente el filtro de luz azul, lo venden como un filtro y nos bombardean por todo lado. Pues a mí me sale en mi Facebook publicidad mostrando niños que se exponen a la luz azul y y entonces es gravísimo porque entonces el ojo se daña y eso hasta cáncer produce. Pero mentira, o sea, la luz azul está demostrado que lo único que altera la producción de melatonina y afecta un poco el sueño, pero en los ojos la luz azul no produce ningún daño en la retina, no produce cáncer. Que pues una vez un papá me dijo, es que le iba a mandar a hacer las gafas, doctora, y entonces me dijeron que filtro de luz azul porque pues para protegerlo del cáncer. Y yo le dije, póngale 4. Pues claro, uno le dice, estás protegiendo a tu hijo de... No, póngale todos los filtros que se encuentre, pero la cosa es que este filtro no protege de absolutamente nada, porque la luz azul no va a dañar los ojos. Entonces ahora hay un mercadeo excesivo alrededor de este filtro, y todos los papás llegan aquí diciendo, uy, necesito esas gafas urgente para que este niño pueda ver pantallas 10 horas al día. Pero lo que daña realmente a los ojos es quedarse pegado a una distancia determinada por mucho tiempo en un dispositivo electrónico. Pero ninguno de estos filtros evitan ese daño que se produce por estar pegado a las pantallas tanto tiempo. Ojalá eso fuera verdad, ojalá existiera, pero esos filtros, pues las recomendaciones no sirven para nada y es un gasto innecesario. También los antirreflejos, el antirreflejo, que es el filtro que pues le ponemos a las gafas para que no se reflejen las luces en las gafas,
ahora lo están mercadeando y vendiendo diciendo que es importantísimo porque los reflejos que llegan, esos rayos del computador, afectan los ojos y entonces estos como que son una barrera que detienen. Falso. También es falso. Entonces, tampoco es básicamente para que en el lente no se reflejen las luces. Si uno de pronto ve un poco más nítido, pero el lente se vea plano y estéticamente se vea mejor, pero no lo recomiendo en los niños porque, pues aparte que no les sirve para cuidar sus ojos de los computadores, pues se deteriora muy rápido porque ellos pues, tocan todo el tiempo el lente, se lo quitan sin cuidado, hasta comida le ponen al lente, entonces el lente se deteriora muy rápido y se pierde como la nitidez pues para que vean mejor, entonces tampoco lo recomiendo. Y lo otro es el Transition, que es el lente que se pone oscuro cuando salen al sol, ¿cierto? Ese lente se usa en los niños que tienen una molestia con la luz muy intensa, una fotofobia, o tienen algunas enfermedades en el iris que no les permiten ver bien cuando hay mucha luz, entonces se ponen esos casos. Pero el Transition por sí no protege de los rayos ultravioleta. Es el filtro que protege los rayos ultravioleta, el filtro UV, pues ya viene en el material del lente. Doctora, tenemos otra pregunta Sí. de Damaris Ron. Entonces, ¿los filtros contra la luz azul o antirreflejantes no son recomendables porque no tienen utilidad? Damaris, exactamente como lo dijiste. Los filtros de luz azul ni los filtros antirreflejo nos sirven para protegernos de las pantallas. Entonces, como lo acabas de decir, no tienen ninguna utilidad y es un gasto innecesario. Es mercadeo alrededor de las circunstancias que estamos teniendo ahora, que nuestros chicos tienen que estar conectados y entonces los papás están desesperados por ofrecerles algo que les proteja los ojitos y pues ha habido mucho mercadeo alrededor de estos filtros, pero tal cual lo dijiste, Damaris, no son útiles, entonces no son recomendables porque no protegen los ojos y dan una falsa sensación de seguridad en los padres porque dicen estoy protegiendo perfecto a mis hijos, entonces, ay, quédate ahí 5 horas, tranquilo, 6. No, y es un error porque no estamos produciendo ninguna protección en los ojos de nuestros chicos y los estamos exponiendo mucho más a las pantallas. Entonces, por eso no recomiendo estos filtros porque está súper demostrado y estudiado que no protegen de los efectos nocivos de estar expuestos a las pantallas. Una cosa muy importante es saber cuándo debemos consultar, cuando veamos ciertos síntomas en nuestros chicos. Mejor dicho, ¿cómo nos damos cuenta que las pantallas están afectando los ojos de nuestros hijos? Pues básicamente cuando empiecen a presentar los síntomas que yo les voy a mencionar. Primero, un parpadeo muy frecuente, que es un síntoma, yo le llamo el síntoma de moda, y es porque ahora todos los papás me llaman, me mandan videos, me consultan, porque de un momento a otro su hijo empezó con un parpadeo continuo, hasta con movimiento de cabeza. Y muchos, como es un movimiento tan intenso y ese movimiento de parpadeo es para producir lágrima en estos chicos que tienen los ojos tan secos, es un síntoma de ojo seco, pero muchas veces, como es un síntoma tan llamativo, terminan en el neurólogo, los terminan estudiando por una posible convulsión, por un tipo de epilepsia, y realmente lo que tienen es los ojos secos por el uso excesivo de esas pantallas. Entonces, ese primer síntoma, que es como un parpadeo constante, pues ya sabemos que en esos casos hay que disminuir muchísimo el uso de pantallas y se pueden usar también como lubricantes para estos chicos, pero lo ideal es consultar ante este primer síntoma de parpadeo constante. Lo otro es que van manifestando nuestros hijos que se sienten muy cansados cuando están en las pantallas, que tienen fatiga y van perdiendo como interés inclusive en hacer ciertas tareas, trabajos, porque
tienen siempre mucho cansancio y fatiga y tienen que ir posponiendo como esas actividades que impliquen mucho esfuerzo visual. Entonces, ante esos síntomas es muy importante consultar. Cuando hayan esos síntomas como pérdida de interés por hacer las actividades en un niño que previamente era juicioso y tranquilo y que le cuesta y que tiene como cansancio, que ustedes le ven cansancio y él dice como me arden los ojos, tengo molestia cuando estoy usando las pantallas, es importantísimo en ese momento pues consultar. Lo otro es cuando los chicos manifiesten que están viendo borroso, de lejos o de cerca, o uno vea que se están acercando demasiado a las pantallas y uno les corrige la posición, siéntate derechito, acuérdate que hay que usar la L, el bracito estirado, para poder ver la pantalla en la distancia que es, y cuando uno voltea un segundo y mira, ya está aquí, otra vez con la pantalla pegada, o dicen es que no alcanzo a ver, o se pegan allá al televisor, pegan las pestañas que uno dice, ¿cómo está viendo? Pues pegado, ¿cómo hace para ver? Yo no vería nada a esa distancia. Y es recurrente que sigan acercándose y pegándose a las pantallas todo el tiempo. Entonces hay que evaluar en esos casos que no sea que ya tengan un defecto refractivo secundario al uso de esas pantallas y que necesiten gafas pues para poder ver adecuadamente. Y ahora pues muy actual, pues que antes no se presentaba tanto, pero pues por estar viendo pantallas, como les comentaba ahora, los ojos se desvían y lo pueden manifestar los niños como inicialmente cuando el ojo no se ve tan desviado, lo pueden manifestar como que ven doble por ratos. Entonces pueden estar como sentados y decir, ve, ¿sabes qué? Me serviste de la cena y vi el plato, vi 2 platos. O mamá, te veo 2 veces. Y uno es como, sí, este niño está como raro. Y resulta que es un síntoma real y es un síntoma de una desviación en los ojitos, pues secundaria al uso de las pantallas. Entonces hay que prestar mucha atención a todos estos síntomas: visión doble, visión borrosa, que se acerque demasiado a los libros o a todas las imágenes que necesite ver, que se tenga que acercar mucho, que se vaya caminando hasta el televisor y se pegue, siéntate y al minuto está otra vez ahí pegado. Entonces hay que prestar atención, y de igual manera cuando empiezan con ese parpadeo frecuente o a frotarse los ojos o manifiestan que tienen mucho cansancio o pierden interés completamente por hacer las actividades escolares, en ese caso puede ser que tengan problemas para ver o que tengan algo de fatiga o de ojo seco. Entonces, en ese caso, pues es muy importante consultar. O sea, lo ideal es consultar una vez al año, llevar a nuestros hijos una vez al año, pues recordemos que los ojos de los niños están en crecimiento, ¿cierto? No están desarrollados completamente en el momento que nacen, entonces están en un desarrollo y un crecimiento que necesitan un acompañamiento para saber que esto se está dando de una forma adecuada. Entonces, lo ideal es cada año hacer una consulta, pero además me parece muy importante que los chicos que no hayan tenido revisión a finales del año pasado o este año consulten, porque después de esa sobreexposición a las pantallas, pues han tenido muchos síntomas y además muchas patologías o muchas enfermedades secundarias al uso de esas pantallas. Entonces es ideal que este año tengan una consulta, al menos una consulta, para estar seguros que sus ojitos están bien, y en el caso que tengan alguna dificultad, pues a tiempo se puede solucionar, a tiempo se puede tratar y se puede solucionar para evitar un daño más grande en los ojos de nuestros hijos, pues que son los ojitos que los van a acompañar toda la vida, y es necesario estar pendientes que el desarrollo de esos ojitos se lleve de una forma adecuada. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta, Adri? Bueno, muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que es el momento para
para que nos cuenten si tienen alguna duda sobre el uso de pantallas en sus hijos, o si han notado algún síntoma importante, o si alguien tiene algún comentario acerca de todo lo que hemos hablado esta noche. Pues me parece importante que sea en este momento, que podamos aclarar como las dudas. Sí, todo muy claro, perfecto. Bueno, listo. Me encanta que nos hayan acompañado. Les agradezco a todos por estar aquí conmigo. Me pareció un tema muy, muy importante, pues como mamá y como doctora de ojitos de estos nenes. Un tema pues que ahora nos atañe a todos y que vamos a seguir mucho tiempo todavía, como no solo en virtualidad del colegio, sino también vamos a tener una generación de chicos mucho más expuesta a las pantallas. Entonces, que sepamos que se puede hacer de una forma segura y que podemos de esta manera estar contribuyendo a que los ojos de nuestros chicos no se afecten por el uso de estos dispositivos. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Un comentario, sí. Tenemos primero Patti Decano, agradece la valiosa información y su profesionalismo. Muchas gracias, Patti Decano, por acompañarnos. Un abrazo, Patti, gracias por ese comentario. Mateo Montoya 54 nos pregunta: doctora, ¿el estrabismo en adultos tiene solución? Sí, Mateo, el estrabismo en adultos tiene solución. O sea, el estrabismo siempre, decimos los estrabólogos, que siempre se puede hacer algo, y en la edad que aparezca, o si alguien no fue tratado por diferentes circunstancias en su niñez, en la edad adulta tiene solución, y es muy importante solucionarlo porque se altera la visión binocular, y además la estética también es muy importante pues en la edad adulta. Entonces tiene solución, se puede solucionar mediante terapias, mediante cirugías, y es importante hacerlo y no pensar, ay, como ya estoy adulto y no me lo hicieron pequeñito, entonces ya se me quedó el ojito. No, yo creo que siempre se puede hacer algo para mejorar en la parte de estrabismo en adultos. Gracias, doctora. Clara Londoño nos dice: muchas gracias, doctora Vélez, excelentes recomendaciones. Clarita, gracias a ti por ese comentario, muchísimas gracias. Bueno, me despido de todos, muchísimas gracias por acompañarnos y una muy feliz noche. Hasta luego.